El salvajismo del hombre va de la mano con su ingenio. Las extrañas armas que se crearon en el Extremo Oriente revelan la capacidad humana de violencia que se originó entre los antiguos guerreros. ¿Cómo los antiguos chinos combatieron las flechas del enemigo con armaduras de papel? ¿Creó un antiguo comandante el primer sistema de armamento no manejado por el hombre hace unos 2000 años? ¿Y cuál es el arma más violenta y aterradora que el mundo antiguo haya podido ver? Las terribles armas del Oriente. Los ingenieros del siglo XXI encargados de la tecnología militar desarrollan constantemente nuevas formas de atacar al enemigo, al tiempo que reducen los riesgos de sus propias tropas. Los vehículos no tripulados son la más reciente adquisición del arsenal de los ejércitos modernos. Pero lo que más sorprende es que este concepto aparentemente moderno llegó originalmente a los campos de batalla hace 2000 años. En el año 180 después de Cristo se produjo una rebelión en el distrito Linling al sureste de China. En aquel tiempo el imperio Han seguía extendiéndose en esa área y las tribus locales fueron absorbidas por el imperio chino o exiliadas a montañas inhóspitas. No era extraño que estuvieran resentidos y que en ocasiones dieran la gran batalla. Surgió una enorme horda de miles de rebeldes y el distrito Linling necesitaba ayuda. Yan Xuan era el gran administrador del comando local. Lo llamaban cuando una situación escapaba del control de las fuerzas locales. Yan Xuan se enfrentó a una situación terriblemente desastrosa. Contaba con una cantidad insuficiente de hombres para enfrentarse a las fuerzas rebeldes. Los rebeldes eran más numerosos y se dice que recurrió a un plan ingenioso para poder destruirlos. Yan Xuan diseñó un carro de guerra no tripulado armado de ballestas. El comandante Han desplegó carros de guerra alados por caballos con harapos en llamas atados a la cola y equipados con ballestas automáticas. Se dice que se disparaban mediante algún tipo de arreglo pegado a las ruedas. De esta forma podía enviarlos sin ningún soldado adentro. Y los carros de guerra cargaban y disparaban las ballestas aleatoriamente, causando pánico entre las filas de rebeldes. Las fuerzas Han luego seguían y los destruían. Los antiguos comandantes chinos no tenían reparo en sacrificar animales para lograr sus objetivos militares. Los caballos que alaban los carros de guerra hacia las batallas no tenían posibilidades de sobrevivir. Evidentemente, morirían por el fuego que llevaba en la cola o por el ataque de los enemigos. Richard Winley, creador de modelos antiguos, ha investigado cómo funcionan estas terribles armas. Para poder entender el funcionamiento de esta arma, hay que separar sus componentes. Primero, las ballestas. Yan escogería el arma que le diera mayor capacidad de fuego. Y en la China del siglo II, esta era la ballesta Liangnu. La ballesta Liangnu era un arma de múltiples flechas y se dice que podía disparar 4 o 5 flechas a la vez. ¿Pero sería efectiva si se usaba en un carro de ballestas? Y para saberlo, Richard construyó una. Esta es mi reconstrucción de la ballesta china Liangnu. No sabemos si exista alguien que haya construido y probado una en los últimos tiempos, así que realmente no sabemos qué es lo que hará. Aquí tenemos la ballesta lista, instalada en un paral simple y queremos cargarla y dispararla a un objeto cercano, solo para ver qué sucede con estas flechas, porque con la Liangnu es una pregunta sin respuesta. Se trata de ver cómo se disparan realmente estas flechas. 3, 2, 1. Bueno, es realmente muy interesante porque es la primera vez que disparamos esta arma sin pensarlo y notamos que se agrupan muy cerca, así que es como un rifle. Nos concentramos en la capacidad de fuego en un área relativamente pequeña.
En cuanto a la carreta de la ballesta, creo que la concentración de la capacidad de fuego en un área limitada habría eliminado a muchos enemigos y esa cantidad de energía en contra de una formación de soldados muy probablemente los haría colapsar. Eso era seguramente lo que querían, destruir las filas del enemigo. La Liang-nu habría sido un arma ideal para los propósitos de Xuan. Pero antes de colocarla en la carreta, debemos descifrar cómo podía dispararse por las ruedas. Los primeros manuales militares chinos muestran todo tipo de mecanismos de detonación para esas armas. Una ilustración de los antiguos textos chinos muestra una batería de 4 Liang-nu que aparentemente era activada por una sola cuerda. Richard está en el centro de pruebas para averiguar si este ejemplo lo ayudará en su investigación sobre la carreta de ballestas. Me parece que esta podría ser la base del sistema de fuego de una posible carreta de ballestas. Primero, debemos definir cómo funciona este mecanismo de detonación. Aquí tenemos un mecanismo estándar de detonación. Hay que alarlo hacia atrás, evidentemente con las cuerdas al frente. Hay que pasar la cuerda por un ojete para activarlo. Y luego pasará por un aro que posteriormente llegará a la posición remota de fuego. Parece que funcionó muy bien. Hubo que alar muy bien la cuerda, pero las 4 ballestas se dispararon. Tuvimos 16 flechas. Si hubieran sido catapultas más poderosas, habría habido una lluvia de flechas. Al ver que esto funciona, es completamente propicio intentar adaptar esa tecnología, el mismo sistema de detonación, para ver si funciona. Este simple mecanismo de detonación parece ser posible tomando en consideración la urgencia de Xuan y sus hombres. Cuando Yan Xuan notó que los rebeldes lo sobrepasaban en grandes cantidades, tuvo que definir una estrategia muy rápida para equilibrar las posibilidades. Y es probable que sus ingenieros pensaran con la premura del momento en utilizar una tecnología muy básica. Pero ¿cómo podía esa tecnología permitir que las ruedas dispararan las ballestas como señalan las historias antiguas? Cuando la rueda gira, se mueve el eje y suelta la cuerda. Y cuando la carreta sigue andando, la cuerda se va soltando gradualmente. Y cuando llega al punto de tensión, empuja esta palanca de aquí y se desliza. Y esa palanca está pegada a la cuerda de fuego de una de las catapultas. Gracias a su investigación sobre la antigua tecnología china, Richard estableció el funcionamiento de las carretas de ballestas no tripuladas. Pero ¿cómo habría funcionado en la práctica contra el ejército de rebeldes que amenazaba al distrito de Linling? Por primera vez en casi 2000 años, la primera arma de batalla no tripulada del mundo se pone a prueba. Aparentemente hemos tenido éxito. Esto demuestra que el sistema realmente funciona. Creo que si estuvieras al frente de la formación enemiga y tienes enormes carretas avanzando hacia ti con caballos enloquecidos, con sus colas ardiendo, estarían realmente locos. Y eso de por sí infundía terror. Pero si de pronto te enfrentas a una lluvia de flechas que no sabes de dónde vienen, entras en pánico y tu reacción inmediata será disparar. Los libros enseñan que las formaciones enemigas terminaron disparándose entre sí. Nuestros investigadores descubrieron que con la tecnología que tenían Yan Xuan y sus ingenieros pudieron haber construido esta carreta no tripulada. Crearon un método de guerra que inspiraría a los ingenieros militares del siglo XXI. La idea de un vehículo de operación remota nos lleva a la tecnología moderna al tratar de mantener la vida de los soldados fuera de la zona real de combate y enviar máquinas a control remoto al campo de batalla. En ese sentido, se cierra el círculo después de 2000 años. Los antiguos ingenieros chinos podían crear armas tanto terribles como avanzadas por cientos de años. Las innovaciones militares chinas, que ya se habían olvidado, han resucitado en las batallas actuales, no solo como un sistema de ataque, sino también de defensa.
A continuación, investigaremos el sistema de defensa más inverosímil, una armadura hecha solamente de papel. Las Fuerzas Armadas actuales cuentan con armaduras para protegerse en el campo de batalla. La inventiva y las terribles armas del Antiguo Oriente utilizaron sistemas de defensa realmente ingeniosos. El ejército del mundo antiguo utilizaba armaduras muy avanzadas. Nuestras investigaciones nos llevaron al Museo de Armerías Reales del Reino Unido, uno de los centros de estudios de armas y armaduras más importantes del mundo. En la antigüedad, los hombres utilizaban cotas de malla. Las cotas de malla, aunque no se ven mucho en las colecciones actuales de los museos, eran armaduras muy utilizadas. Utilizada virtualmente por todas las civilizaciones del mundo antiguo, desde el año 1000 a.C. hasta la Edad Media, la cota de malla era la armadura de preferencia del milenio. Pero un arma podía penetrar esa armadura: la ballesta. La ballesta podía disparar tantas flechas o más que un arco común y era más fácil aprender a utilizarla. Los chinos utilizaban la ballesta porque podías entrenar a un hombre en solo 15 minutos. No había que ser un soldado entrenado para utilizarla. La llegada de la ballesta se traducía en flechas más poderosas y más personas que la utilizaban en batalla. La flecha ya era parte de las ballestas, pero el uso de las ballestas aumentó rápidamente su poder de penetración, lo que suponía una amenaza particular para quienes usaban cotas de malla. Las cotas no son buenas para proteger de misiles. Las flechas puntiagudas pueden entrar por los agujeros, por los eslabones abiertos. Los soldados tenían que encontrar una solución, y esta fue el Rolls Royce de los antiguos sistemas de armaduras: la armadura completa. Las ballestas y quizá las flechas largas podían pasar por la cota de malla, pero no podían penetrar una armadura completa. Pero había un problema. Los contras de una armadura completa son los costos. Y evidentemente la gran mayoría de los soldados no podía pensar en comprar una. La gente tenía que buscar opciones más económicas para protegerse y normalmente buscaban armaduras acolchadas. Incluso en las batallas medievales del siglo XV en Europa, donde podríamos imaginar a los caballeros dentro de acero sólido, de hecho la gran mayoría de la gente en cualquier batalla no tenía ninguna defensa, o cuando mucho una simple chaqueta de tela acolchada. Pero esta armadura era solo tela que proporcionaba un poco de protección para las armas más pesadas de la guerra. Es efectiva siempre y cuando no te golpeen muy fuerte ni con nada puntiagudo. La gente del mundo antiguo necesitaba una armadura económica y que les protegiera de las ballestas. Nuestras investigaciones nos llevan hacia China, con un relato del siglo VIII que revela el uso de un material muy sorprendente. Según esa fuente, los antiguos chinos solo utilizaban papel para las armaduras de sus tropas. ¿Cómo era posible? La armadura de papel es otra de las grandes invenciones chinas que resultó ser muy práctica. Lo primero que sabemos al respecto es sobre la dinastía Tang en el siglo VIII después de Cristo, cuando al menos 1000 soldados utilizaron ese tipo de protección que funcionaba incluso contra poderosas flechas. ¿Podrían las armaduras de papel haber detenido grandes flechas como señala el antiguo relato chino? Solo hay una forma de saberlo. Tenemos que hacerla y probarla. James Hood, experto en armaduras antiguas, investiga en algunos manuales que hablan de estas armaduras para saber cómo reproducirlas. Hay muy poca información sobre las armaduras de papel. Es básicamente un arte perdido. Sí, no se encuentra ya. Las investigaciones revelan un manual chino de 1621 que aparentemente contiene un dibujo de una armadura de papel. El único dibujo que tenemos de las armaduras de papel de la enciclopedia Ming, la Wu Pei Chi, muestra un abrigo con algo parecido a unas escamas y dice armadura de papel. Las armaduras de escamas se utilizaron en la antigua China, pero con su cuero y su forma metálica tradicionales, la armadura de escamas no impedía el paso de las ballestas. ¿Qué hacía que la versión de papel lo lograra? Una armadura de papel cuenta con un diseño inteligente que maximiza las cualidades de protección de este tipo de armaduras, ¿sí?
Tras doblar el papel en muchas capas y cubrirlo con resina, se transforma una pequeña pieza de papel en una sólida escama que será parte de la armadura. Una vez terminados los toques finales, podemos probar por primera vez si las fuentes antiguas eran correctas. ¿Puede realmente el papel detener a una poderosa flecha? John Naylor, experto en armas antiguas, llevó la armadura a nuestro centro de pruebas, donde le disparará con su réplica de una ballesta china. Esta es una réplica de una ballesta de la época. Es genial si tratas de levantar un ejército de tropas, de soldados traídos de afuera, y les das una armadura y armas económicas para librar tus batallas. Por primera vez en 900 años, descubriremos si la armadura china de papel puede resistir la fuerza de pesadas flechas. La flecha que John disparará viajará a 70 kilómetros por hora. Es fantástico. No es tan dura como pensaba, pero es el ejemplo perfecto de por qué está hecha en forma de escamas. Penetró la escama superior, salió al otro lado de 1 centímetro, pero la escama de abajo la detuvo. Pareciera que este sujeto está en problemas, pero está completamente a salvo, y esto concuerda con las historias de cómo describen a los hombres que parecían puercoespines con flechas clavadas. Nuestras investigaciones confirmaron que la armadura de papel puede detener las flechas de una ballesta. Los antiguos chinos crearon una armadura ligera que podía detener las balas de su época. No fue sino hasta el siglo XX que se volvió a ver este tipo de armaduras. Por alguna razón, ninguna de estas tecnologías siguió en uso. Y no es sino hasta el siglo XX, por el desarrollo de las poliámidas como el Kevlar, el nylon balístico y los paneles de cerámica, que las armaduras a prueba de balas aparecieron. Ahora se utilizan más armaduras en batalla que en cualquier otra época después del siglo XVII. A continuación, iremos a los desiertos del Antiguo Oriente para ver cómo cambiaba la forma de dar una batalla allí y conocer una nueva arma en el campo de batalla. En el Antiguo Oriente, las armas, los jinetes y los animales conformaban el mejor sistema de armas. En los terrenos desiertos donde normalmente batallaban los comandantes del Oriente, había que escoger entre el caballo y el camello. Ahora investigamos esos dos sistemas vivientes de armas. Nuestras investigaciones nos llevan al Museo Británico en Londres para examinar las reliquias asirias excavadas hace más de 2700 años. En un área se dice que los jinetes de camellos árabes huyeron de sus enemigos asirios que estaban armados con arcos y flechas. Creo que en ese caso en particular, quizás se trata de las primeras evidencias que tenemos de que los camellos fueron utilizados para las batallas, contrario al uso en la guerra como medio de transporte. ¿Por qué los guerreros considerarían a estas bestias como un arma en lugar de un caballo? Los distintos pueblos que pasaban por lo que podríamos llamar las tierras de camellos en la península arábiga y sus lugares cercanos adoptaron rápidamente el uso del camello, por razones muy obvias. El camello podía hacer cosas en ciertas áreas que el caballo no podía hacer. Los camellos pueden pasar hasta una semana sin agua, mientras que los caballos no toleran ni medio día. Además, tienen algo de ingeniería natural que los pone en clara ventaja ante los caballos en una batalla en el desierto. El polvo y la arena en una batalla, o peor aún, durante una tormenta de arena, pueden cegar a un caballo, mientras que un camello puede seguir batallando. El ojo de los camellos es parecido al ojo humano, pero en una tormenta de arena tengo que cerrar mis ojos para protegerlos. El camello tiene una carta bajo la manga, tiene un párpado semitransparente. Entonces, en una tormenta de arena, si la arena llegase hasta su párpado, un enorme limpiaparabrisas pasa por allí y le limpia la arena. Por impresionante que parezca, hace falta mucho más para utilizar a un camello en batalla.
Carl Ude Martínez es un jinete experto y recreador de batallas antiguas. Viajó a los desiertos de Egipto para ayudarnos a descubrir cuál es mejor entre el caballo y el camello para cabalgar en terrenos desérticos. A nuestra búsqueda se nos une el beduino y jinete de camellos El Batal, cuyo nombre significa el campeón. Montar un animal que rápidamente alcanza grandes velocidades era fundamental para el éxito de un guerrero en el campo de batalla. Las patas de un camello están hechas para andar en la arena. Quizás esto lo haga más ventajoso que el caballo, cuando se trata de alcanzar grandes velocidades en el desierto. Cuando los antiguos ejércitos se formaban antes de la batalla, se aseguraban de estar fuera de alcance de las flechas enemigas, pero cuando se daba la orden de avanzar, esperaban cruzar la zona de ataque tan pronto como fuera posible. La velocidad del caballo o del camello solo cobra importancia en la distancia cuando se lanza una flecha, así que para determinar la distancia de la prueba de velocidad, Carl usará un arco y su flecha. Lo que haremos será lanzar una flecha con un arco y eso marcará la distancia entre las dos líneas de batalla y además marcará la distancia entre lo que correrán el caballo y el camello. El ganador será quien primero cubra la distancia de la flecha. 270 metros. Sí, está bien, hagámoslo. Vaya, sí, gané. Esto es como un pequeño resorte. Cuando vi al camello pensé en el tamaño. Tiene patas más largas, me ganará. Es decir, no estoy acostumbrado a montar caballos árabes, pero este voló. ¡Qué gran máquina! ¡Asombroso! Pero yo le gané. Al prepararse para la batalla, no hay duda de cuál animal habría preferido el antiguo guerrero. Pero las fuentes antiguas nos revelan claramente que utilizaban a los camellos en batallas. Herodiano, el antiguo escritor, nos cuenta que en la batalla de Nisibis, en el 217 después de Cristo, los pártanos usaron camellos y caballos en sus batallas. Esta historia nos relata de qué manera se usaron camellos como parte de la batalla de Nisibis. Cuando se monta un animal en batalla y se pelea desde él, hay que saber que se puede maniobrar. Quizás las maniobras del camello eran superiores a las del caballo. Los chicos están preparando algunos objetivos con papeles en ellos y básicamente tendremos que ir hasta allá y tratar de atacar tan fuerte como podamos, como si estuviéramos en una batalla de un punto a otro. Detenerse, girar, galopar, detenerse, girar, básicamente tratar de recrear lo que sucedía en las batallas. Será muy interesante ver qué sucederá con esta prueba. No estoy muy seguro de qué pasará, pero veamos qué pasa. La ruta que se construye fue diseñada cuidadosamente para probar los límites de las maniobras de los animales. Consta de 8 postes colocados a 7 metros de distancia, con 4 objetivos ubicados en el centro de la ruta, 2 a cada lado de los postes. Ya los chicos prepararon el área, se ve muy interesante. Ahmed nos tomará el tiempo. No lo haremos a la vez, el camello lo hará primero y yo lo haré después en el caballo y derribaré todos los objetivos que hay en el camino. El camello lo hizo en 31 segundos. ¿Cómo lo superará el caballo? El caballo lo hizo en 26 segundos. Estuvo cerca, pero el caballo le ganó nuevamente al camello. Son resultados interesantes. Yo no sabía qué sucedería y de hecho pensé que el campeón ganaría, pero lo hice a tiempo. Nuestras investigaciones demuestran que cuando se trata de montar en batalla, el caballo es evidentemente la mejor opción. Su velocidad y su maniobrabilidad son superiores a las del camello, incluso en el ambiente natural del camello, el desierto.
Creo que al estar constantemente en batalla, yo escogería esta maravillosa criatura. Es pequeña, evidentemente puede cargar lo mismo que el camello, pero es veloz, es ágil y puedes maniobrar, es dar en el clavo. Solo quería alejarme del enemigo o ir directo a él y el caballo voló. Brillante, absolutamente brillante. Aparentemente el camello no tiene cabida en las antiguas batallas. Es un misterio. ¿Por qué las fuentes nos dicen claramente que los utilizaban? La respuesta yace en una característica obvia: su tamaño. Un vistazo al camello y los guerreros del este vieron su potencial. Es más alto que un caballo. Esta enorme diferencia de tamaño significa que el camello sirve para hacer muchas cosas que el caballo no puede hacer. En Nisibis hay otra dimensión de la forma en que se usaron a los camellos. El relato de Herodiano menciona la palabra catafracto, que generalmente significa que el corcel y el jinete tienen armaduras. Herodiano ofrece un relato muy sensible y creíble de la batalla de Nisibis en el 217, en el que el ejército romano se ve atacado por los partanos, quienes tenían arqueros a caballo en sus filas y un grupo de caballos y camellos en armaduras. Es realmente evidente que los mismos camellos tenían armaduras, al igual que los jinetes. ¿Qué logra un camello con armadura que no logre un caballo? Un camello en armadura tiene ciertas ventajas. Es mucho más alto y grande que un caballo. Así que la gente a pie se sentiría mucho más intimidada por un camello acercándose dentro de una armadura de metal. Como un tanque antiguo, se ponía el camello en una armadura y lo enviaban contra el enemigo, causando así grandes caos y alteración. ¿Vos qué crees que sabés mucho sobre wikis? Hace clic y entra a The Chivas Experience. Pero ahí no se acaban las comparaciones con el tanque. Los camellos también podían convertirse en una unidad móvil de armas. Esto es un arma de camello. Esencialmente es un cañón ligero diseñado para estar en la joroba del camello y se utilizaba como artillería móvil en las batallas. Tuvo mucho éxito, porque básicamente puedes transportar artillería, aunque sea de poco calibre, por un terreno difícil y con un costo muy bajo. Así que esto era muy efectivo para lograr capacidad de fuego en un mundo en el que no se esperaba la presencia de artillería. Y era una herramienta muy efectiva cuando estaban en el campo de batalla. Zamburak era el nombre persa y significa pequeña avispa, lo que es un claro indicio de su papel en el campo de batalla. Esencialmente fue diseñado para atacar y molestar al enemigo, disparándole desde un punto en el que no podían responderles. Finalmente, el tamaño del camello, aunado al uso de armas y armaduras, lo convirtieron en una terrible arma per se. Se volvió una parte integral de los ejércitos del Oriente y lo sigue siendo en la era moderna. Pero las formas utilizadas por los comandantes del Antiguo Oriente para atacar a sus enemigos implicaban la invención de armas que desafiaban la imaginación. Nuestra próxima investigación nos presenta a los antiguos artistas marciales de la India y sus aterradores arsenales de armamentos. Las vibrantes telas de la India tienen un hilo escondido de sus aterradoras y brutales armas. Un objeto que al lanzarse podría separar las extremidades de un hombre. Un látigo metálico que, según una historia, asesinó a 9 hombres en un único movimiento. Y una trampa que podría inspirar una película de Hollywood. Estas son las terribles armas de la antigua India. Nuestras investigaciones dieron con un texto indio del siglo XVI, llamado Akbarnarma. Estas cosas se ilustran maravillosamente con miniaturas espectaculares, con grandes batallas que muestran armaduras y armamentos y todas las armas particularmente extrañas, especialmente de la India mongol, que ellos solían buscar. Un dibujo de una batalla que se describe en el Akbarnarma muestra muy claramente lo que parece ser objetos circulares metálicos que se usaban como armas. ¿Qué son esos aparatos en forma de frisbee que usaban los guerreros? Las investigaciones señalan a un arma conocida como el chakar, un antiguo proyectil indio.
Nidar Singh es miembro de la tribu de guerreros Sikh, conocida como Akali Nihan. Estaban en la línea principal del ejército Sikh, que se creó a principios del siglo XVII. Los Akali Nihan son los delanteros tradicionales de la nación Sikh. Son los defensores de la fe Sikh. Los contrataban como guardaespaldas personales para los gurús de la tribu y eran los guardianes de los templos. El chakar es su arma particular. El chakar tenía varios tamaños, entre los 13 y los 15 centímetros de diámetro y tenía hasta unos 2 centímetros de ancho. Los Akali Nihan lanzaban varios de estos antiguos proyectiles de acero hacia las filas enemigas para romper los frentes de sus formaciones. Utilizados en todas las batallas, los Singhs lucharon por más de 300 años. Era el arma característica de esos antiguos guerreros. Aquí tenemos un aeroplano, el fondo es prácticamente plano, aquí tiene un ligero aspecto de curva y eso de un aspecto aerodinámico. La parte exterior es tan afilada como sea posible, así que la idea es que cuando se arroja hacia cualquier punto, lo que toca lo corta, lo vuelve nada. En lugar de una navaja convencional que solo puede herir en una sola dirección, la idea del chakar es que no importa lo que golpee, lo dañará. Y a medida que gira, lo cava, lo corta, lo destruye. Así que podría golpear aquí, girando y girando y gira que te gira. Un relato de un viajero de la antigua India, Duarte Barbosa, revela las formas tan sorprendentes en las que se usaba el chakar. Y llevan con ellos 7 u 8 cada uno, colgando del brazo izquierdo. Toman uno, lo ponen en el dedo de la mano derecha y lo hacen girar varias veces. Y así se lo lanzan a sus enemigos y si golpean a alguien en el brazo, la pierna o el cuello, lo cortarán totalmente. ¿Es posible que el chakar corte una extremidad como lo señaló Barbosa? En los tiempos antiguos, los Singhs usaban caña de azúcar para probar sus armas. Se dice que la caña de azúcar tiene la misma consistencia que los huesos, así que incluso en los rituales de los Sikhs, cuando hacen sus sacrificios para la diosa Tindi, utilizan caña de azúcar para representar las extremidades. Utilizaremos caña de azúcar como lo hicieron los antiguos Singhs. ¿Descubriremos si el chakar puede cortar una extremidad? Con nuestras investigaciones, descubrimos que Barbosa contaba la verdad. Los antiguos ingenieros de la India crearon un arma que podía rebanar las extremidades del hombre. Pero ahondando un poco en los libros antiguos, encontramos una historia impactante que parece imposible de ser verdad. ¿Cómo pudo un solo guerrero matar a 9 personas en un único ataque usando un látigo de acero? Buscando la respuesta, los investigadores redescubrieron un arte marcial que el mundo había olvidado hacía unos siglos, el Kalaripayattu. Nuestra investigación nos llevó al lugar de origen de esta antigua técnica de combate, Kerala, al sur de la India. El gurú Dineshan ha practicado el Kalaripayattu por más de 30 años. Es uno de los primeros expertos del mundo. Kalaripayattu, un arte de 3000 años, es considerada la madre de todas las formas de artes marciales del mundo. Esta antigua arte marcial cuenta con un arsenal de armas, pero tiene una que es única, el urumi. Es un arma hecha de acero flexible que mide unos 25 milímetros de grosor y es más un látigo que una espada. El urumi está hecho del mismo tipo de material que se usa para hacer las agujas del reloj. Normalmente el metal se suaviza para adaptarse al urumi. Era muy usado en la antigua India, no solo por quienes buscaban resolver diferencias personales, sino también para las disputas oficiales, en las que un guerrero de cualquier bando era escogido para pelear en un combate 1 a 1. Por lo general, una espada solo puede matar a una persona a la vez, mientras que el urumi puede usarse para atacar a un grupo de personas al mismo tiempo. Allí era cuando el arma era más útil, cuando un solo guerrero se veía obligado a matar a varios oponentes. Una historia de la India medieval ilustra esto a la perfección. En Kerala del siglo XVI, el guerrero indio Dakoli Otenan y el mayor de 9 hermanos de una familia local tenían que resolver una disputa. Armados con urumis, comenzaron la batalla.
Odenan pronto supo que se enfrentaba a un enemigo superior. En los tiempos antiguos se valían del Kalaripayattu para resolver diferencias de opiniones. La lucha continuaba hasta que algunos de los guerreros morían. La única opción de Odenan era retirarse si quería escapar con vida. Pero su orgullo estaba herido y tenía que vengar su honor. Al atacar después, bajo la oscuridad de la noche, el relato antiguo nos dice que mató a los 9 hermanos con su urumi. ¿Es posible? ¿Podría el urumi permitirle a un hombre matar a 9 personas de una vez? Guru Galdineshan, con la ayuda de uno de sus alumnos, investigó la verdad sobre esa antigua historia india. ¿Podría Dakoli Odenan haber asesinado a 9 hermanos en un único ataque? Se colocaron 9 objetivos para representar a los 9 hermanos atacados por Odenan. El alumno de Gurukul los atacará solo una vez, como lo hiciera Odenan. Para evitar hacerse daño él mismo con el urumi, el alumno de Gurukul deberá mover constantemente el urumi alrededor de su cuerpo casi en un plano vertical. Usando este método como lo habría hecho Odenan, podremos saber si ese antiguo relato indio es posible. En un solo ataque con el urumi, el alumno de Gurukul destruyó los 9 objetivos. Si hubieran sido personas, habrían tenido pocas probabilidades de sobrevivir a esa terrible arma. La prueba demostró que es posible que Dakoli Odenan hubiera podido matar a 9 personas con ese método. Gracias a nuestras investigaciones, descubrimos que el antiguo relato indio es creíble. El efecto destructivo del urumi es tan grande que un solo hombre podía matar a 9 al mismo tiempo. Pero los antiguos comandantes de la India tenían herramientas mucho más aterradoras en su arsenal. Al comienzo de la civilización india, tal como la conocemos, las armas eran diseñadas y usadas de tal forma que eran el resultado de una mente retorcida. En nuestro viaje al pasado de la India, descubrimos quizás el arma más terrible de todas. A principios del siglo III a.C., Chandragupta, un joven comandante, libró a la India de los invasores extranjeros. Se convirtió en el primer emperador de la India cuando apenas tenía 20 años y estableció el reino más grande de la región, el Imperio Mauryan. El Imperio Mauryan abarca una enorme área geográfica que estaba conformada por la mayoría de los actuales estados de la India y parte de Pakistán. Pero después de liberar a la India, instaló su propio reino de terror que resultó ser peor que la era de los invasores. El gobierno de Chandragupta estaba dirigido por un tratado militar y político denominado Ardhashastra. Es una obra medieval maquiavélica que contiene cientos de métodos para asesinar al enemigo. Hemos rastreado una de las pocas copias que aún quedan, escondida en una biblioteca de manuscritos al sur de la India. Ningún equipo de televisión extranjero ha logrado tener acceso a este tesoro de textos olvidados. Allí se encuentra la copia más antigua del Ardhashastra, que fue transcrita del original hace más de 600 años. Las páginas de este texto antiguo contienen un párrafo que describe claramente su brutalidad. O lo haría caerse, soltando un conector, en un pozo o foso de clavos ubicado debajo de la cama o la silla, cuyo piso estaba sujetado por un mecanismo. La descripción de la trampa de la cama aparece en el Ardhashastra. Se hacía la trampa con un agujero debajo de la cama o el mueble del enemigo. Se llenaba ese agujero con clavos y se accionaba por un aparato mecánico. El enemigo caía repentinamente y moría. Se utilizó esta trampa para matar fácilmente a poderosos enemigos. Hay un problema para investigar esta trampa.
Se trata de un arma secreta. Los detalles de la trampa de la cama siempre fueron un secreto. Por lo secreto de todo esto, no hay relatos que nos digan cuándo Chandragupta utilizó este mecanismo. Con la escasa información disponible, Richard Windley investigará este antiguo instrumento de terror. Vino hasta nuestro centro de pruebas para construir un modelo de tamaño completo. Pero primero, tendrá que construir un modelo pequeño para comprender cómo funciona el mecanismo de la compuerta de la trampa. Este es mi pequeño modelo de la trampa de la cama de Chandragupta. Es un modelo muy sencillo. Tenemos muy poca información. Solo se menciona al mecanismo. En realidad estamos trabajando con suposiciones. Tenemos una compuerta de la trampa que quizás sea parecida al mecanismo de la puerta de un teatro. Una cuerda larga lo activa. La parte de arriba representa el piso de la habitación. Quizás estaba amoblada con opulencia y con alfombras y tejidos para cubrir el piso, lo que ayudaba a esconder la trampa. Pero también podía arreglarse como yo lo hice, para que las aberturas cuadraran con las tablas del piso y no fuera tan evidente. La cama está pegada a la trampa con bisagras y debajo hay un mecanismo de presa. Quien controla el mecanismo ala fuertemente la cuerda. Así se abre la trampa, se cae la cama, el cuerpo cae directamente en los clavos que hay abajo y caería con mucha fuerza. Esto penetraría el cuerpo. Podría penetrar el cráneo, todo tipo de órganos internos. Así que este sujeto morirá casi instantáneamente. ¿Pero cómo se utilizaba este mecanismo? Creo que es muy poco probable que se instalara este mecanismo en la misma casa del enemigo, porque necesitarías tener acceso total a su propiedad. Quizás se necesitaría un equipo completo de hombres y varios días para poder lograr algo así. Sería muy difícil poder hacerlo furtivamente. Un enemigo que haya sido invitado a pasar la noche nunca volverá a despertar. Esto sería una forma muy oportuna de eliminar a la gente. Cuando la compuerta de la trampa está nuevamente en su sitio, las trampas se reinician. Solo alguien que estuviera dentro de la habitación podía saber qué sucedía, así que cualquiera que entrara en la mañana sencillamente lo vería todo tal como estaba en la noche. Ahora que comprendió cómo funciona la trampa, Richard podrá construir una réplica completa y la probará por primera vez en la historia en más de 2000 años. Aquí tenemos una réplica de tamaño completo. La cama tiene un tamaño normal de unos 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Ya instalamos la compuerta de la trampa. Ya hay una caída de unos 3,5 metros y abajo hay muchos clavos. Ahora lo que tenemos que hacer es probar este mecanismo y ver qué tan letal puede llegar a ser. Vemos esta arma como lo pretendía su creador y ahora podemos apreciar el destino tan atroz que le esperaría a quien pudiera ser su víctima. Richard colocará sandías en la cama para demostrar su poder destructivo. Solo tenemos que ver este horrible desastre e imaginarnos lo que le haría a un cuerpo humano. Parece muy poco probable que alguien pudiera sobrevivir. Fácilmente podría atravesar el cráneo, los órganos principales, podría destruir las arterias. Pueden imaginar las extremidades atravesadas por estas cosas. La terrible muerte que esta arma ocasiona quedaría escondida inmediatamente ante cualquiera cuando la compuerta de la trampa volviera a su posición. La masacre que hay debajo de la superficie quedaría sellada y removerían el cuerpo para que quedara lista para el siguiente enemigo de este antiguo emperador indio. Incluso en una época en la que para nosotros parece algo muy duro, un mecanismo como este resulta excesivo, parece ser el resultado de una mente realmente retorcida. Desde los desiertos de Arabia hasta los campos de batalla de la antigua China,
Nuestras investigaciones sobre el Antiguo Oriente revelan la historia de armas terribles y macabras. Y mientras continúan las investigaciones sobre estos lugares olvidados del mundo, ¿qué otros instrumentos de terror aguardan por ser descubiertos?